Hola niños, esta semana en lenguaje, como siempre, vamos a seguir trabajando en nuestro texto Leo primero, ¿ya? Nos corresponde trabajar las clases 41, 42, 43 y 44, ¿ya? Y vamos a trabajar esta semana con un nuevo texto, que se los voy a leer a continuación. También esta semana, en el taller escritor que nos corresponde, van a tener que investigar y escribir sobre un animal que ustedes elijan, ¿ya? Esa va a ser la tarea del taller escritor de esta semana. Van a tener que escribir sobre un animal, ¿ok? Y también vamos a seguir trabajando con los adjetivos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos qué eran los adjetivos? Dijimos que eran palabras que calificaban al sustantivo, ¿verdad? Que definían cómo es un objeto, cómo es una persona, cómo es un animal, una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos algunos adjetivos para que recuerden. Tenemos el adjetivo malvada, ¿verdad? Podemos decir que la madrastra de Blancanieves era malvada. ¿Cómo era? Era malvada, ¿verdad? Esto es un adjetivo. Acá tenemos otro adjetivo, gigante, ¿ya? El árbol que está allá en la plaza es gigante. Ágil, otro adjetivo más, ¿ya? Como por ejemplo, un gato, ¿cómo es el gato? Es ágil. Acá tenemos vanidosa. ¿Se acuerdan de esta palabra? También la madrastra de Cenicienta, la bruja, era vanidosa. Diminutos, ¿ya? Muy pequeñito. Eso quiere decir que algo es muy pequeñito, diminutos. Aquí, grueso, ¿ya? Grueso también es un adjetivo. Orgulloso también, ¿cierto? Que se siente orgulloso. ¿Cómo está orgulloso? Triste también es un adjetivo. Azul, ¿ya? La pelota, ¿cómo es? Azul. Y hermosa, ¿ya? Hermosa también es un adjetivo que nos califica al sustantivo, ¿cierto? Ya, entonces esta semana, chicos, ustedes van a trabajar con el siguiente texto. El título de este texto es El ave del paraíso. El ave del paraíso. ¿Han escuchado hablar del ave del paraíso? ¿No? ¿Quieren conocerla? Acá tengo una imagen donde muestra el ave del paraíso. Miren qué hermosa es. Miren sus plumas, sus colores. Es muy bonita, ¿cierto? Ese es el ave del paraíso. Lo van a poder ver ahí la imagen en su texto, en la página 59, ¿ya? Les voy a leer este texto que es con el cual van a trabajar esta semana, ¿ya? Pongan atención. Si quieren pueden ir a buscar su texto, abrirlo en la página 59 y van siguiendo la lectura conmigo, mucho mejor, ¿ya? El ave del paraíso. El ave del paraíso vive solamente en Oceanía y se caracteriza por su raro y bello plumaje. El ave del paraíso, como todas las aves, tiene el cuerpo cubierto de plumas. Muy bien. Tiene alas y se reproduce por huevos. Su cuerpo se parece al de un cuervo. Tiene la cabeza alargada y un pico muy grueso. El macho adulto tiene un plumaje sorprendente, con plumas largas, coloridas y brillantes. La hembra tiene un plumaje opaco, que no llama la atención. Esta diferencia se debe a que los machos se adornan para buscar pareja. En cambio, la hembra debe pasar desapercibida durante el tiempo de incubación de sus huevos para evitar el ataque de otros animales. El ave del paraíso vive en bosques tropicales. Es omnívora. ¿Qué significa eso? Come de todo. Se alimenta de frutas, semillas, insectos, caracoles, ranas e incluso pequeños reptiles. Recientemente, un grupo de investigadores descubrió que el ave del paraíso cultiva plantas para decorar su nido. Miren qué interesante, chiquillo. El macho recolecta frutas y cuando ya están secas, deja las semillas alrededor del nido para que formen nuevas plantas, de modo que su nido se vea más bonito.
El ave del paraíso es el único animal, además del ser humano, que utiliza plantas para decorar su casa. ¿Ya? ¡Qué bonito! Este texto es un nuevo tipo de texto, no es un cuento, no es un poema, no es una leyenda, no es ninguno de los textos que hemos visto, es un artículo informativo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nos entrega información real sobre algún tema, ¿cierto? En este caso nos está entregando información sobre el ave del paraíso, pero no es una información que sea fantástica, es algo que es así, es real. ¿Ya? Es un artículo informativo. Estos tipos de texto nos sirven mucho para aprender, ¿cierto? Porque si uno no sabe acerca de un tema, lee un artículo informativo y va a poder quedar informado sobre ese tema. ¿Ya? En este texto aparecen algunas palabras que puede que no conozcan. Por ejemplo, la palabra recolecta. Recolectar significa juntar, reunir algo. Por ejemplo, voy a recolectar conchitas en la playa. ¿Ya? Eso significa recolectar, juntar algo, reunir algo. Y la otra palabra es desapercibida. Desapercibida significa que pasó inadvertida. Por ejemplo, que nadie se dio cuenta. Por ejemplo, si llega alguien al colegio y se dio cuenta que en el bus escolar se le rompió el pantalón y tiene un pequeño hoyito. ¡Oh! Y está toda vergonzosa ahí, pero va al recreo y nadie se da cuenta. Eso quiere decir que pasó desapercibida, pasó inadvertida, nadie se dio cuenta. ¿Ya? Esas dos palabras de vocabulario entonces las van a encontrar esta semana. Y también esta semana, chicos, les voy a pedir a los papás que vengan a retirar el texto número 3, ¿ya? Si pueden venir dentro de esta o la próxima semana, ¿ya? Porque a partir de la semana subsiguiente comenzamos a trabajar con este. Así que tienen esta semana y la próxima para poder venir a retirar su texto número 3 para que podamos seguir trabajando en él. ¿Ok? Bueno, por último vamos a recordar los tipos de texto que hemos estudiado, ¿ya? Para que no se les vayan olvidando. Los vamos a recordar algunas de sus características en un PPT, ¿ok? Vamos a verlo. Bueno, chicos, como les dije, vamos a reforzar un poquito los tipos de textos que hemos estudiado hasta el momento, ¿ok? Bueno, acá pueden ver un cuadro, ¿cierto? Con los tipos de texto que hemos estudiado. Miren, acá tenemos el cuento, el poema, la fábula, la leyenda y el artículo informativo, ¿ya? Cada uno de estos textos que hemos estudiado tienen distintas características, ¿verdad? Algunos se parecen con otros, son muy parecidos, y otros no, en realidad no tienen nada que ver. El cuento, que tenemos aquí arriba, tiene un propósito que es entretener al lector, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los cuentos han sido creados para que la persona que lea los cuentos se entretenga, ¿cierto? Se meta en un mundo fantástico y se vaya imaginando lo que va leyendo, ¿ya? Eso es para entretener al lector. Es un texto literario, ¿ya? Esto quiere decir que no es un texto real, ya ahí aparecen personajes fantásticos, ¿cierto? Aventuras, etc. Su estructura, el cuento tiene un título, tiene un inicio, ¿verdad? Donde se nombran los personajes principales, el lugar donde ocurren los hechos. Tiene un desarrollo, ¿cierto? Donde ocurre un problema, algo pasa, un conflicto, y tiene un desenlace que es donde se soluciona, ¿cierto?, este conflicto, ¿ya? Esa es la estructura del cuento. Y un ejemplo de los cuentos que hemos visto últimamente, acá tenemos un ejemplo de un cuento, ¿ya? Blancanieves y los 7 enanitos, ¿se acuerdan? Que hace poco lo leímos.
Ya, este es un cuento, ¿verdad? Tiene título, tiene un inicio, donde parte la historia, un desarrollo, ¿cierto? Donde pasa un conflicto y tiene un desenlace donde se soluciona y todos quedan felices, casi siempre, ¿verdad? Ese es un cuento. El otro tipo de texto que hemos estudiado es el poema, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del poema? El poema se escribe para expresar pensamientos, sentimientos y emociones, ¿cierto? Es un texto literario y tiene título, está escrito en versos y en estrofas, ¿sí? Y también tiene rimas, ¿cierto? Tiene palabras que riman unas con otras. En los poemas que hemos visto últimamente tenemos un ejemplo de este poema, Sé de un pintor atrevido. ¿Ven? Acá podemos ver que tiene un título que se escribe en verso, cada una de estas líneas es un verso, y este conjunto de versos forma una estrofa, ¿cierto? Y también tiene rimas, ¿ya? Otro tipo de texto que también hemos estudiado es la fábula, ¿ya? La fábula es muy parecida al cuento, pero tiene una particularidad que es que nos deja una enseñanza, ya nos quiere entregar una lección. Al final casi siempre nos deja una enseñanza que se llama moraleja. Es un texto literario, tiene título, inicio, desarrollo, desenlace y moraleja, ¿ya? Y un ejemplo de este tipo de texto, que también lo hemos visto en clase, es La mujer, el zorro y el gallo. ¿Ya? Aquí las fábulas son cortitas, ¿ya? Y aquí podemos ver que está la moraleja, la enseñanza que nos deja esta fábula. Hasta el más astuto puede perder su presa si habla a destiempo y se descuida. Esa era la enseñanza o moraleja que nos dejaba esta fábula, ¿ya? Luego vimos otro tipo de texto que es la leyenda, ¿cierto? Dijimos que su propósito era contar una historia inventada para explicar un hecho real, ¿ya? Es un texto literario, recuerden que se va transmitiendo de generación en generación, ¿ya? Tiene título, inicio, desarrollo y desenlace, y un ejemplo es este texto que vimos hace poco, Los colores de la mariposa. Lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? ¿Ya? Este es una leyenda. Existen muchas leyendas. ¿Ya? Esta es una leyenda tradicional. Y por último, vimos el artículo informativo. ¿Ya? El propósito de este texto es entregar información al lector. ¿Ya? O sea, el que lo lee va a recibir información, va a aprender sobre un tema. Es un texto no literario porque la información que nos entrega es información real, no es fantástico. Tiene un título, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ya? Y un ejemplo es el que vimos hoy, El ave del paraíso, ¿cierto? Este texto nos entregó información acerca de este tema del ave del paraíso, ¿verdad? Ahí entonces, niños, tienen los tipos de textos que hemos estudiado hasta el momento, ¿ok? Traten de repasar este cuadrito, de tener clara cada una de las características que tiene cada uno de estos textos, ¿ok? Bueno, entonces, las clases que tienen que realizar esta semana son la 41, 42, 43 y 44. ¿Ok? Espero que les vaya súper bien. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Un besito.